Bien, mis amados, Dios les bendiga en esta mañana. En esta hermosa mañana le damos la gloria a Dios, le damos la adoración y la exaltación a nuestro Padre amado. Mis amados, en esta mañana es de sumo gozo de darle toda la honra a Dios, de darle toda la gloria, toda la alabanza. Mis amados, en esta mañana vamos a mirar a través de la palabra algo maravilloso, algo poderoso que Dios cada día a través del tiempo, mis amados, ha querido reflejarse, manifestarse en la vida del ser humano. Dios a través de los tiempos quiere seguir glorificándose, quiere seguir ministrando en cada vida. Entonces, mis amados, en esta mañana vamos a mirar la palabra, vamos a mirar bajo el tema el propósito de Dios para el hombre. Cuando me refiero al propósito de Dios para el hombre, abarca hombres, mujeres, caballeros, niños, todos aquellos que Dios tiene en sus planes, todos aquellos que estén dentro del propósito de Dios, todos aquellos que aún no han conocido a Dios, pero que ya en la mente de Dios, que ya en los pensamientos de Dios están en sus propósitos, están en sus planes, que en las manos de Dios está su porvenir, está su futuro. Entonces, mis amados, el propósito de Dios con el hombre hoy en día es que usted y yo podamos entender que Dios tiene un propósito para el ser humano, un propósito para la humanidad, un propósito con la familia, un propósito con el joven, con el niño. Así como Dios envió a su Hijo al mundo con un propósito, así Dios también, mis amados, tiene un propósito en tu vida en esta mañana, el propósito de Dios para con el hombre. Y qué hermoso, mi hermano, que a través de la palabra vamos a mirar que que la misericordia de Dios está todos los días. La misericordia de Dios es de generación en generación, y que Dios, mi hermano, no se ha olvidado del ser humano, no se ha olvidado de usted. Siempre Dios lo tiene presente, siempre Dios lo tiene en sus pensamientos, para que usted, mi amado, comience a mirar, para que usted comience a conquistar, a visualizar el propósito de Dios en usted. ¿Qué puede ser usted en las manos de Dios? ¿Qué puede ser usted cuando Dios lo toma? Mis amados, y aquí en esta mañana vamos a mirar a través de la palabra algo maravilloso. Dice la palabra en el libro de Crónicas, capítulo 17, verso 7 al 9. Dice la palabra: por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil detrás de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Bien, mis amados, qué hermoso, qué maravilloso que en esta mañana hay un propósito para usted, hay un propósito que Dios hoy quiere hacer en su vida. Hoy hay un propósito de salvación para tu vida. Hoy en este día hay un propósito que Dios quiere
reflejarse en tu vida para que tú entiendas el propósito de Dios. Y aquí Dios, mi hermano, vemos que Dios a través de esta hermosa palabra en esta mañana, Dios les recuerda a David, Dios le hace un recordatorio a David para qué lo había llamado, para qué lo había escogido. Mire, mis amados, no importa dónde el hombre esté, no importa dónde el ser humano se encuentre, lo importante es que hay un propósito para con tu vida, hay un propósito de Dios de salvación, hay un propósito de Dios de restauración, hay un propósito que hoy en esta mañana Dios se quiere dar a conocer, Dios se quiere manifestar en tu vida para que tú camines con Él, para que tú comiences a agarrarte de las manos de Dios, para que todos tus propósitos, para que todos tus pensamientos, para que tu vida sea encaminada a una vida de éxito. Entonces, mis amados, vemos que en el libro de Samuel, cuando Dios le hace el llamado a David, envía al profeta Samuel a la casa de Isaí, que es el padre de David. Entonces, hay una misión para ti, hay una misión encomendada de parte de Dios en esta mañana. Solamente, mis amados, que usted, mis amados amigos, abra el corazón, abra la mente, y usted puede entender que la gloria de Dios es sobrenatural, que la gloria de Dios sobrepasa lo más infinito, y que la misericordia de Dios, mis amados, todos los días se manifiesta al ser humano. Entonces, mis amados, cuando hay un propósito de Dios en tu vida, Dios lo cumple. Cuando tú estás en los planes de Dios, Dios se glorifica. Cuando tú estás en los planes de Dios, Dios te da a conocer, se da a conocer. Dios se manifiesta en tu vida. Entonces, mis amados, en esta mañana, cuando Dios nos habla, Dios nos da a entender que hay un propósito para usted y hay un propósito para cada aquella persona que abra la mente, que abran el corazón, que se dispone a buscar de Dios, que se dispone que Dios restaure su mente, que Dios restaure su corazón. Mis amados, vemos que Dios tiene su mano extendida. Dios mira el corazón. Dios no mira tu apariencia, Dios no mira tu condición, Dios no mira, mis amados amigos, Dios no mira cuál es tu capacidad intelectual. Lo importante es que el hombre entienda y abra su corazón, abra su mente, para que Dios comience a guiarlo, para que Dios comience a restaurar su mente, para que Dios comience a quitar todas aquellas cosas y que la gloria de Dios comience a verse en usted. Mire, mis amados, qué hermoso que en los planes de Dios usted en esta mañana, usted está en los planes de Dios, usted está en los propósitos de Dios, porque el propósito de Dios es que el hombre, mi hermano, puede escapar por su vida, que el hombre sea salvo. Y mire qué maravilloso que a pesar que Dios quiere que el hombre sea salvo, también Dios quiere que el hombre sea útil en las manos de Dios, que el hombre se convierta en un instrumento útil, que el hombre, mi hermano, que aquellos talentos que el ser humano tiene ahí, que dice la palabra que lo lleva como los ídolos muertos que están ahí, que cada persona tiene un talento, cada persona de parte de Dios tiene un llamado. Dios en esta mañana te está haciendo un llamado primeramente a la salvación, luego a que tú seas un instrumento útil en sus manos, luego que tú seas un vaso útil en las manos del Señor. Mis amados, y vemos aquí que el propósito de Dios con David,
que lo llamó Dios con un propósito. Dios levantó jueces, levantó reyes, y vemos que cuando Saúl le desobedece a Dios, Dios envía a Samuel a la casa de Isaí con un propósito. Dios envía al profeta Samuel a que mirara, a que fuese a aquella casa y mirase cuántos hombres, cuántos hijos tenía aquel hombre. De ahí Dios iba a levantar el próximo rey, de ahí Dios iba a levantar a un hombre para que esa persona, mi hermano, fuera el segundo rey de Israel. Vemos que cuando Saúl desobedeció, Dios lo desechó, Dios lo sacó de sus propósitos. Pero qué hermoso, mis amados amigos, que Dios en esta mañana está pensando en ti. Qué hermoso que en esta mañana, mis amados, Dios tiene su mano extendida ahí, tiene su misericordia extendida en esta mañana, porque Él quiere que tú te hagas partícipe de su misericordia, de sus propósitos, de sus planes, para que tú lo busques, para que tú entiendas que hay un propósito de Dios en tu vida, que Dios te quiere levantar, que Dios te quiere exaltar. Miren, mis amados amigos, qué hermoso cuando el hombre se deja guiar por Dios, qué hermoso cuando usted y yo, Dios comienza a restaurar nuestras vidas, cuando Dios comienza a quitar todas aquellas cosas y Dios comienza a poner una mente nueva, un corazón nuevo. Cuando hay un propósito en su vida, usted no es la misma persona, mis amados amigos, usted es una persona que va a marcar la diferencia. Mire que en el mundo hay personas que marcan la diferencia, hay personas que luchan por sus sueños, tienen propósito de seguir, de avanzar, tienen propósito de conseguir algo. Hay personas que se proponen a capacitarse intelectualmente y lo logran, se preparan porque hay un propósito en su vida, hay un propósito humanamente, terrenalmente. Pero mis amados, el propósito de Dios en esta mañana es que el ser humano entienda que primeramente Dios lo quiere, Dios le quiere dar la salvación, Dios lo quiere rescatar, Dios lo quiere salvar. No importa, mis amados amigos, dónde te halles tú, no importa dónde te encuentres tú, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea los momentos que tú estés pasando, pero lo importante es que en esta mañana hay una oportunidad para ti de salvación, hay un propósito para ti. Y es importante que usted abra la mente, que abra el corazón y usted comience a dejar que la gloria de Dios se manifieste en usted, que la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu lo guíe, que Dios lo liberte, para que sea usted, mis amados amigos, en las manos de Dios, siendo un instrumento útil, siendo luz en medio de las tinieblas. Y mire, por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil. Entonces Dios, a través del profeta Natán, Dios comienza a darle una palabra a David. Dios, a través de este profeta, le da una visión y lo envía a David para que le recordase para qué lo había llamado, para que le recordase y le hiciera mirar el propósito de él en su vida, que de a dónde lo llamó, de a dónde lo sacó y para qué lo sacó. Mis amados amigos, Dios en esta mañana te quiere salvar, te quiere sacar. Dios en esta mañana te dice a ti, yo quiero hacer de ti una persona especial. Dios te dice a ti en esta mañana, tú eres la niña de mis ojos, tú estás en mis planes. Por eso yo te recuerdo hoy a través de la palabra, te dice el Señor, que si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Que si tú vienes a mí, mi amor, mis manos están extendidas
para que tú te conviertas en ese instrumento, para que mi propósito en ti se cumpla. Oh Shama Rama Saya, porque el propósito de Dios en tu vida, mis amados, es que Dios te quiere levantar, Dios te quiere restaurar, Dios no te quiere ver allá destruido, Dios no te quiere ver allá cautivo, Dios no te quiere ver mendigando. El propósito de Dios en tu vida es que Dios te quiere ver que seas tú una persona restaurada, que seas tú luz en medio de las tinieblas. No importa cuál sea la condición que estés pasando, no importa cuál sea los momentos más difíciles que tú estés viviendo en esta mañana, pero lo importante es que en esta mañana hay una misericordia, en esta mañana hay un propósito, en esta mañana hay alguien que te ama, en esta mañana hay alguien que te quiere vendar tus heridas. En esta mañana hay un pastor de pastores que te quiere alimentar. Hay un pastor que se llama Jesucristo de Nazaret, el cual Él murió por ti, y el cual en esta mañana te dice que Él tiene un propósito con tu vida. En esta mañana Dios te dice que el propósito de Dios es para bien y no para mal. El propósito de Dios, mis amados amigos, es de bendición y no de maldición. Entonces, por eso en esta mañana, a través de esta palabra en Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 7, dice: por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En esta mañana, mis amados amigos, Dios te dice a ti, así ha dicho Dios, así dice Jehová de los ejércitos. Y mire lo hermoso, lo que Dios le dice a David a través del profeta, porque David había sido escogido con un propósito. David había sido llamado para que fuese el segundo rey después de Saúl, sabiendo que Saúl, por la desobediencia, Dios lo desechó. Pero mis amados amigos, Dios en esta mañana, Dios no hace acepción de persona. Dios no es como el ser humano que desecha al hombre por su condición. Dios en esta mañana te dice que de pronto, si tú no tienes esas capacidades, esas cualidades intelectual para un empleo, para adquirir ese puesto de trabajo que tú necesitas, porque tú no tienes la capacidad intelectual, porque te faltaron títulos, déjame decirte que Dios en esta mañana tiene ese propósito de amor para ti. Déjame que Dios no mira lo que mira el hombre, dice la palabra. Muchas veces nosotros miramos la apariencia, muchas veces nosotros miramos la condición del hombre, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por aquellas cosas que son pasajeras, pero Dios mira el corazón, Dios mira tu corazón, mis amados amigos, porque por eso dice la palabra, porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Mis amados amigos, y cuando Samuel fue a Isaí, le preguntó que él iba con una misión, que Dios lo había enviado, que él iba con un propósito a ungir al próximo rey, y comenzó el profeta Samuel a preguntarle a Isaí que cuántos hijos tenía. Él dijo: tengo 8 hijos. Y comenzó Dios a poner en el corazón de Samuel a que lo hiciese pasar por, que los trajera, que se presentaran delante de él. Y comenzó Samuel a preguntar, porque aquellos hombres eran hombres, hermano, hombres robustos, hombres con capacidades, hombres muy fuertes. Pero déjame decirle, mis amados amigos, que Dios no mira eso. Dios no mira tu capacidad. Dios no mira si tú eres fuerte o no eres fuerte. Lo importante es que Dios hace del hombre ese instrumento útil. Lo importante es que Dios hace de ti, mi hermano, lo que usted menos se imagina. No importa cuál sea la vulnerabilidad del hombre, no importa cuál sea el estado de
del hombre o de la mujer, pero cuando tú te dispones, cuando tú abres tu mente, cuando tú dejas que Dios entre en ti, cuando tú te dejas llevar, cuando tú entiendes que Dios tiene un propósito, el mismo Dios comienza a exaltarte. Porque, mire mi hermano, no somos nosotros, mis amigos, es Dios el que hace una obra en nuestras vidas. La palabra dice que nosotros no escogemos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Dios lo quiere escoger a usted en esta mañana para que sea usted un instrumento útil, para que sea usted un vaso de honra, para que sea usted, mi hermano, un testimonio vivo, agradable a Dios, para que todas aquellas personas que lo han visto a usted, para que aquellas personas que de pronto usted lo han visto acabado, menospreciado, cuando Dios lo toma, cuando Dios te lo levante, cuando Dios te le da ese privilegio de ser una nueva criatura, usted va a comenzar a mirar, mi hermano, que su vida ya no es el mismo, que su vida ya es diferente, porque cuando Dios toma, cuando Dios llama a una persona, cuando los propósitos de Dios en el ser humano se refleja, ya esa persona, mi hermano, comienza a ser diferente. Ya la vida de esa persona ya no es la misma. Ya usted comienza a caminar, a dejarse guiar por Dios. Y mire qué hermoso, mi hermano, que Dios no mira la capacidad humana, Dios no mira la capacidad intelectual. Lo que mira a Dios es que usted tenga un corazón dispuesto, a que usted se humille ante Dios, a que usted rinda su corazón y deje que Dios lo exalte. Mire, mi hermano, porque hoy en día usted puede tener la capacidad humana, usted puede tener todos los títulos, pero si Dios no entra a su vida, pero si usted no es guiado por Dios, usted no va a poder tener éxito, usted nunca va a poder cumplir sus propósitos, sus metas, siempre y cuando a usted Dios no lo guíe. Usted se puede capacitar, se puede preparar, pero si usted no tiene respaldo de Dios, pero si Dios no pone en usted la gracia, mi hermano, usted nunca va a surgir, usted nunca va a salir de ser el mismo. Pero mire qué hermoso que cuando Dios nos toma, qué hermoso que cuando Dios nos levanta, mi hermano, ya usted ya no somos el mismo, ya usted y yo somos personas diferentes, ya Dios comienza a colocar, mi hermano, algo en usted, algo maravilloso, Dios comienza a poner la gracia, Dios comienza a poner su amor, Dios comienza a poner en usted, mi hermano, aquella sazón, ya Dios comienza a colocar en usted, mi hermano, como que esa atracción de su Espíritu Santo, ya que Dios comienza a colocar en usted, a marcar la diferencia, y usted comienza, mi hermano, a visualizar otra dimensión en las manos de Dios. Y mire que Dios, los planes de Dios, mis hermanos, son para bien, no para mal. Cuando Dios te llama a ti, Dios mismo se encarga de capacitarte, de darte la herramienta, así como usted se capacita intelectualmente, así como usted, mi hermano, va a una universidad y se prepara, va a una universidad y se esfuerza. Usted va a una universidad porque usted quiere ser alguien en su vida, usted quiere marcar la diferencia del ser humano, mi hermano. Cuando usted y yo nos dejamos guiar, es que Dios pelea por nosotros, es que Dios se encarga de todo, mi hermano, es que ya usted no va usted, mi hermano, para ser exaltado, no es usted, es Dios el que coloca la gracia. Mire, cuando Josué pasó el proceso, cuando José fue vendido por sus hermanos, mis amados, porque había un propósito de Dios en Josué para llamar, para salvar a la familia. Cuando aquel hombre fue vendido por sus hermanos y Dios comenzó, mi hermano, a exaltarlo, dice la palabra que la gracia de la mano de Dios estaba ahí poderosamente, y Dios lo guiaba y Dios lo sustentaba cada día más. Qué hermoso, mis amados amigos, que Dios no mira la capacidad humana. Mire que José, estando en Egipto, pasando un momento difícil, mi hermano, y Dios estaba con él, Dios lo guiaba, porque había un propósito de Dios en su vida. Aunque José fue gobernador de Egipto,
Y mire que aquí en esta mañana vemos la palabra que por tanto dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil. Mire, Dios llama al hombre de la condición más vil. Dios saca al hombre del mundo más bajo para que la gloria de Dios se manifieste, para que el poder de Dios se refleje en él. Dios llama al ser humano para hacerlo sentar entre los príncipes, dice la palabra, porque Dios no te quiere ver a ti ahí postrado. Dios no te quiere ver ahí, mi hermano, mendigando. Dios te quiere dar a conocer que tú eres importante para Dios. Dios en esta mañana te dice que tú eres importante para Él. Dios te está diciendo, mis queridos amigos, que el poder, que la misericordia de Dios, que Dios es el único que cambia, que Dios es el único, mi hermano, que ministra nuestros corazones, que Dios es el único que quita la prepotencia, que quita la arrogancia. Usted puede tener el título, usted puede tener muchas carreras, usted puede estar preparado, tener mucha preparación académica, mi hermano, pero en usted falta que Dios lo procese en usted. Dios, hay un propósito y Dios en su propósito, mi hermano, lo va a preparar, lo va a capacitar, lo va a renovar para que sea usted una persona nueva, porque no es usted, es Dios, mi hermano, el que lo va a exaltar, no es usted, es Dios el que lo va a llevar, mi hermano, de menos a más, y que usted y yo tenemos que dejarnos guiar por la presencia, por Dios, a través de su Espíritu Santo. Y mire, mi hermano, qué hermoso que aquel hombre, José, pasó un proceso, mi hermano. Pasó un proceso para que entendiera el propósito de Dios cuando fue vendido. Aún estuvo en la cárcel, aún fue menospreciado. Y llegó el tiempo, mi hermano, que comenzó Dios a manifestarse en este varón, comenzó Dios a glorificarse, mi hermano, comenzó Dios a hacer del hombre ese instrumento útil, porque Dios quiere que usted, mis amados amigos, en esta mañana, usted sea un instrumento útil, usted sea un vaso de honra en las manos de Dios. Dios quiere que en esta mañana, mis amados, usted no mire sus capacidades, usted no mire sus cualidades, usted cuando entrega su vida a Dios, el mismo Dios se encarga, mi hermano, de guiarlo, el mismo Dios comienza a quitar el temor, el miedo, el mismo Dios comienza a quitar toda aquella angustia, el mismo Dios comienza a quitar todas aquellas preocupaciones, el mismo Dios comienza, mi hermano, a colocar en usted ese espíritu de excelencia, el mismo Dios comienza a decirle a usted, yo tengo el propósito, mi propósito en tu vida es de salvación. El propósito de Dios con el hombre es que el hombre escape por su vida, que el hombre pueda llegar a la gloria de Dios, no a la gloria terrenal, sino a la gloria eterna, porque hay un propósito del hombre, mi hermano. El Hijo de Dios vino al mundo con un propósito. Jesucristo vino a la tierra con un propósito y fue de predicar y fue de anunciar las buenas nuevas de salvación. Jesucristo vino un propósito, mi hermano, fue a marcar la diferencia, vino a ser luz del mundo, vino a sacar y a buscar lo que se había perdido, vino a rescatar, mi hermano, aquello que se había perdido. Mire, el propósito de Dios en esta mañana, mis amados amigos, contigo es de bendición, es de salvación. Dios te quiere levantar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere tomar de tus manos y te quiere levantar como ala de águila. Dios quiere hacer un pueblo especial entre todos los pueblos. Dios quiere marcar en ti la diferencia para que aquellos que a ti, que te conozcan, que te vean, comiencen a decir, bueno, esta persona es una nueva criatura, esta persona, los propósitos de Dios se están cumpliendo. Porque el propósito de Dios con David no solamente era para llamarlo y dejarlo ahí, no. El propósito de Dios con David era que Dios se iba a glorificar a través de David. Dios le iba a dar a entender a David que después que lo llamó, que no era él, era Dios el que lo iba a exaltar, era Dios el que lo iba a guiar, era Dios, mi hermano, que le iba a dar la victoria al pueblo por mano de David.
Cuando usted y yo somos llamados, cuando usted y yo somos escogidos, Dios comienza a glorificarse. Dios comienza, mi hermano, a hacer en usted lo que usted no pensaba, lo que usted menos se imagina. Dios comienza a hacer esa obra especial. David nunca pensó, mi hermano, que se iba a constituir en el rey. En rey de Israel. David nunca pensó que Dios lo iba a saltar. David nunca pensó que Dios iba a pelear por él. Mire, mi hermano, lo importante, lo que Dios quiere es que usted y yo reconozcamos que separado de Dios, el hombre separado de Dios nada puede hacer, que el hombre separado de Dios, mi hermano, no puede por sí mismo hacer nada. Siempre debe de haber alguien que lo guíe, siempre debe de haber alguien que esté tomando el control de su mente, de sus pensamientos. Mire, si usted puede notar terrenalmente, un estudiante, una persona que va a una universidad, tiene una guía, tiene a un profesor que lo está instruyendo, pero en esta mañana, mis amados amigos, hay un instructor que se llama Dios, hay un instructor, hay un maestro que te quiere enseñar, que te quiere instruir, que te quiere preparar para que tú seas instrumento útil en las manos del Señor. Y mire lo que dijo Dios: por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. O sea, Dios le estaba dándole a entender a David que él lo había llamado para cosas grandes, que no importa lo que el hombre esté pasando, que no importa dónde esté el hombre, mi hermano, dónde se encuentre y cuál sea la situación del hombre. Lo importante es que el hombre en las manos de Dios, Dios lo hace, Dios lo levanta, Dios lo restaura. Mire, y aquí tenemos este ejemplo, que Dios no hace acepción de persona. David, mis amados amigos, era un joven dedicado a la labor del campo. David era un hombre dedicado a cuidar ovejas, y de allá Dios lo tomó, de allá Dios lo sacó para hacerlo sentar entre los príncipes, para que la gloria de Dios se manifestara en este joven. Dios no mira las edades, Dios no mira las capacidades, lo que Dios mira es el corazón, que el hombre tenga una disposición, que el hombre abra la mente y abra el corazón para que Dios haga cumplir su propósito, para que se deje guiar por Dios, para que se deje capacitar por Dios, para que Él sea luz en medio de las tinieblas. Porque muchas veces, mis amados amigos, cuando el hombre está sin Dios, usted y yo, mi hermano, andamos a la deriva, andamos sin esperanza, pero la esperanza del ser humano se llama Jesucristo. La esperanza de la familia, del joven, del caballero, se llama Jesucristo. Por eso Dios le dice a través del profeta Natán: ve y dile a David, recuérdale de a dónde lo tomé. Dios le dice: ve y dile que yo lo tomé de redil, de las ovejas, que él era una persona insignificante, que él era una persona que era menospreciada. Porque muchas veces, mis amados amigos, somos menospreciados porque de pronto en usted no hay un título, porque de pronto en usted no hay esa capacidad intelectual para ejercer un cargo. De pronto usted no tiene esa posibilidad de ascender porque humanamente no ven en usted las cualidades. Pero déjeme decirle que las cualidades que usted tiene, que yo tengo, solamente la conoce Dios. Las cualidades, mis amados hermanos, la gracia que Dios le dio a José, a Daniel, mis amados, eso solamente depende de Dios. Eso solamente lo hace Dios en usted porque hay un propósito. No importa dónde usted se halla, no importa, mi hermano, cuál sea su labor aquí, su labor terrenal, no importa qué esté ejerciendo usted, pero lo importante es que Dios a usted lo llama, que Dios a usted lo capacita, que Dios a usted lo instruye, mi hermano, porque vemos el ejemplo del apóstol Pedro, que Pedro era un hombre, mi hermano, era un pescador. Pedro era un hombre del vulgo, un hombre iletrado, pero cuando Dios lo llama, cuando Dios lo prepara, cuando Dios lo capacita, Dios lo instruye, mi hermano, Dios comenzó a hacer una obra maravillosa en Pedro, porque la obra maravillosa que Dios quiere hacer con el ser humano, mi hermano, es que el hombre entienda que hay
hay un propósito de salvación y que además de eso Dios quiere hacerlo un instrumento útil, mis amados amigos. Dios no te menosprecia, Dios no es como un jefe aquí en la tierra, que si usted no tiene la capacidad intelectual, que si usted no está preparado físicamente o intelectualmente o terrenalmente con muchos títulos, usted no puede ejercer ese puesto. Pero déjeme decirle que para Dios usted no es necesario que usted sea capacitado. Para Dios, mis amados, es que usted abra la mente, abra el corazón y tenga la disposición y deje que la gloria de Dios se glorifique en usted, que usted comience a entender el propósito de Dios. Mire, porque terrenalmente el propósito del mundo, mi hermano, muchas veces el diablo se prepara, tiene sus propósitos de preparar gente para destruir, para matar, para robar, para secuestrar, pero el propósito de Dios es para vida eterna. El propósito de Dios que tiene en esta mañana para usted es que usted, mi hermano, entienda el propósito y comienza a caminar en bendición, comienza a caminar en obediencia. Mire, que aquel hombre, cuando Dios lo llama, aquel hombre, mi hermano, que de pronto era insignificante, un simple pescador, Dios lo hace un instrumento útil. Dios comienza, mi hermano, a quitar todas aquellas cosas que habían en él. Todo comienza Dios a restaurar, comienza Dios, mi hermano, a hacer un cambio. Dios necesita hacer un cambio en tu vida para que tú comiences a ser transformado, para que tú comiences a ser cambiado, para que tú mires que Dios se manifiesta, que la gloria de Dios se manifiesta en el ser humano, que lo vive en los menospreciados, que Dios viene para alcanzar a los suyos, que Dios no rechaza al ser humano, que Dios no hace acepción de personas. No importa lo que haga el hombre, no importa cuál sea tu condición, lo importante es que Dios te quiere restaurar. Lo importante es que Dios se place en el ser humano. Muchas veces usted y yo menospreciamos a las personas, menospreciamos a los demás porque aún le faltan sus capacidades, sus cualidades, pero no sabemos que esa persona está en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, y Dios es el que restaura, Dios es el que sana, Dios es el que levanta. Qué hermoso, mi hermano, que Dios le recuerda a David de dónde lo había llamado, de dónde lo había sacado, con el propósito de exaltarlo, con el propósito, mis amados amigos, de que tú entiendas el propósito de Dios en esta mañana, para que tú entiendas que solamente Dios es el que te va a exaltar, solamente Dios es el que te va a llevar al triunfo, Dios es el que te va a llevar a la victoria, porque usted y yo, mis amados amigos, no somos nada, sin Dios no somos nada, el ser humano sin Dios no es nada. Y aunque de pronto David fue menospreciado por sus hermanos cuando lo vieron, porque era el menor de sus hermanos, y aquellos hermanos de David eran hombres corpulentos, fuertes. De pronto en usted lo han menospreciado porque usted no han visto en usted las capacidades. Pero lo que no sabe es que Dios sí sabe cuáles son sus capacidades, Dios sí sabe cuáles son sus cualidades, y que Dios no se equivoca, mi hermano, cuando usted y yo somos llamados, porque sabe que Dios nos prepara, porque sabe que Dios es el que nos levanta, porque sabe que Dios no es como el ser humano que nos rechaza, que nos menosprecia. Dios es el maestro de maestros. Y qué maravilloso, mis amados, que hoy en día Dios a través de su Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos guía. Dios a través de su Espíritu Santo es el que quita el temor. El hombre puede ser el hombre, mis amados, más temeroso. El hombre puede ser más tímido, pero cuando el propósito de Dios, cuando la gloria de Dios lo toma, mi hermano, Dios comienza a libertarlo de aquellas cosas. Dios comienza a quitar las cadenas, comienza a quitar toda ligadura. Y algo hermoso, mis amados, es que Dios nos da a entender que usted y yo tenemos las capacidades para guerrear, para pelear la buena batalla. Mire, usted en el mundo, el ser humano se esfuerza, se capacita, se prepara, lucha por algo terrenal. Pero mis amados amigos, usted y yo tenemos que luchar para que Dios
nos lleve a la vida eterna, para que Dios nos capacite, para que Dios derrame su amor en nuestras vidas. Y mire que qué hermoso que dice la palabra: yo te tomé de redil detrás de las ovejas para que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. En los propósitos de Dios, mis amados amigos, en esta mañana es que Dios te quiere exaltar a ti. Si te han menospreciado, si te han vituperado, si te han humillado, Dios te quiere en esta mañana levantarte. Dios te quiere hacer sentar entre los príncipes. Dios, a través de su amor, se quiere reflejar, se quiere dar a entender a aquellas personas que te han menospreciado, que no es la capacidad intelectual, que es Dios el que exalta al ser humano. Por eso dice la palabra que a lo humilde y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire, si Dios le place de llamar a un indigente, a una persona de la calle, Dios lo levanta, Dios lo restaura, porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios llamó a David siendo un hombre, un joven del campo, si Dios llamó a David que pastoreaba a oveja, déjeme decirle que para Dios no hay acepción de persona, que para Dios no importa qué estés haciendo o qué hayas hecho en tu vida. Lo importante es que Dios en esta mañana te quiere levantar, te quiere hacer sentar entre los príncipes. Oh, Dios se quiere dar a conocer que no es el poder humano, que no es el talento humano, sino es Dios el que te va a exaltar. Y así como Dios cogió al apóstol Pedro, mi hermano, y los transformó, lo cambió, y hizo de aquel hombre un gran evangelista, hizo de aquel hombre un ejemplo, hizo de aquel hombre, mis amados amigos, un cambio total, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando usted y yo estamos en los planes de Dios, Dios se encarga, mi hermano, de todas las cosas. Dios se encarga de pelear por usted. Dios se encarga de sus enemigos, de sus adversarios, de aquellos que se levantan, de aquellos que le quieran hacer la vida imposible. Dios toma el control de todas aquellas cosas. Pero lo importante es que usted y yo entendamos que el propósito de Dios es de salvación, que Dios lo quiere usted exaltar, que Dios quiere que usted se dé a conocer, que usted glorifique a Dios, que usted testifique de lo que Dios ha hecho en su vida, de dónde lo sacó Dios. Mire, si vemos que Dios sacó a este hombre, lo escogió de en medio de una manada de oveja, porque esa era la misión que él tenía. Yo no sé cuál es la misión que tú tienes hoy en el mundo, yo no sé cuál es tu labor, pero lo importante es que yo te quiero decir en esta mañana que el propósito de Dios contigo es de salvación. El propósito de Dios contigo es que tú seas luz en medio de las tinieblas. El propósito de Dios contigo es que te quiere sacar de esa vida de perdición. El propósito de Dios contigo, mis amados amigos, es que Dios hoy tiene un propósito, un plan de salvación para ti. Que no importa dónde estés tú, que no importa cuál sea tu situación, lo importante es que Dios hoy tiene su mano extendida para que tú te agarres de Él. Lo importante es que Dios te dice en esta mañana: yo te he llamado para hacerte sentar entre los príncipes, para exaltar tu nombre, para darte a conocer, para que tú testifiques de la grandeza de Dios, para que tú testifiques lo que Dios hace en tu vida. Porque no hay como Dios, mis amados amigos, que Dios levanta, que Dios sana, que Dios restaura, y que Dios siempre te está mirando, que Dios no mira nuestra apariencia, que Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira es el corazón. Dios mira es tu vida, Dios mira es tu corazón, si tu corazón está dispuesto para Él, si te han menospreciado, si te han humillado, o si te han dicho que tú eres poca cosa, Dios hoy
te levanta, te restaura, para que seas tú ejemplo, para que tú comiences a testificar, para que tú comiences a decir al mundo que si el mundo te pisoteó, que si el mundo te maltrató, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te fortalece. Mire aquel hombre, un hombre iletrado, mis amados amigos, porque no importa cuál sea la condición del hombre, no importa si el hombre es preparado o no, no importa si tú viviste en la calle, no importa si tú estás en la calle, no importa si tienes o no. Lo importante es que cuando Dios toma al hombre, Dios lo hace sentar entre los príncipes. Cuando Dios toma al hombre, Dios lo exalta. Cuando Dios toma al hombre, no es el mundo, no es el diablo con sus planes, es Dios el que lo levanta. No son aquellas acechanzas que el enemigo tiene, es Dios el que pelea. El Dios, mi hermano, el que lo guía a usted al triunfo, al éxito. Así usted no tenga una carrera, pero cuando usted es escogido de Dios, cuando usted está en los planes de Dios, cuando usted está en el propósito para que sea usted un instrumento útil en tus manos, para cuando usted está en los planes de Dios, cuando usted, mi hermano, Dios lo lleva para que usted sea salvación a otra persona. Y Dios llama a este hombre para darle la victoria a Israel, para guiar a un pueblo, mi amado, que venía siendo perseguido, atormentado por el enemigo. Mire, muchas veces el enemigo se quiere levantar, muchas veces el diablo se va a levantar contra tus planes, contra tus propósitos, para que tú no surja, para que tú no avances. Pero hay un Dios que es el que pelea por ti, que pelea por mí. Hay un Dios, mi hermano, que es el que nos sostiene. Hay un Dios que nos dice que a todos los días que Él es el que pelea, que Él es el que envía a su ángel que pelea por usted y por mí. Hay un Dios que nos recuerda todos los días de dónde Dios nos sacó. Oh, santo eres tú, Señor. Mire, mis amados amigos, en esta mañana hay un Dios que te dice que te quiere sacar de allá donde tú estás. Hay un Dios que te quiere sacar de la drogadicción. Hay un Dios que quiere sacarte de ese campo donde tú has caído, de la melancolía, de la tristeza, de la aflicción. Hay un Dios que te quiere sanar, que te quiere restaurar, que te quiere salvar. Hay un Dios que te dice en esta mañana que así como tomó a David para hacerlo sentar entre los príncipes, también se quiere dar a conocer en tu vida para que tú testifiques de tu grandeza, para que tú le digas a aquellas personas, a tus amigos, que te han visto, que te han visto en una vida de fracaso, que nunca te han visto prosperar, que te han menospreciado, que te han menoscabado, para que tú le digas a ellos: he conocido a aquel que me ha restaurado, ha conocido a aquel que sabe mi condición, he conocido a aquel que ha extendido su mano, su misericordia de amor. He conocido a aquel que dijo la mujer samaritana, he conocido a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. He conocido a un hombre que creo que es el profeta. Mis amados amigos, en esta mañana Dios se quiere dar a conocer a ti como el Salvador, como el guiador, como el protector, como ese Dios de amor, como ese Dios de fortaleza, como ese Dios que te dice: yo sé tu situación, yo sé los momentos difíciles que estás pasando, yo sé cuánto has sufrido, yo sé cuál es tu necesidad. Y Dios sabía la necesidad que había en el pueblo. Dios sabía la necesidad que el pueblo estaba pasando. Dios sabía lo que Saúl había hecho. Oh, cuántas personas, mis amados amigos, te han desechado. Cuántas personas te han menospreciado, te han rechazado, porque de pronto en ti no eres del mismo estrato, no eres de la misma familia. De pronto el hombre o la mujer se enamoró de alguien que es más
de pronto en la vida económica está bien y de pronto es menospreciado aquella persona porque no tiene el mismo estrato. Déjeme decirle que Dios, a través de su Hijo amado, te quiere dar un estrato mayor, porque no es el dinero, porque no es el carro lujoso, no es la casa de 3 pisos, mis amados. Es Dios el que te exalta a ti. Es Dios con su amor, es Dios a través de su Hijo amado que murió, es el que te va a exaltar a ti. Porque así como Jesucristo vino y llamó a aquellos 12 hombres, mi hermano, de diferente estrato, porque para Dios no hay estrato. Dios hace un llamado al rico, al pobre, al joven, al niño, al caballero, al plan de salvación. Para Dios, mi hermano, no hay estrato 3, no hay estrato 2, porque si tú eres un instrumento útil, Dios te va a procesar, Dios te va a triturar, Dios te va a quebrar como se quiebra aquel vaso. Oh Shama Katarabasaya. Mi hermano, porque no es el dinero el que hace más. De pronto el dinero terrenalmente hace más unas personas que otras, pero en Dios es el que nos exalta, porque muchas veces, mis amados, Dios tiene que quitar todas aquellas cosas que hay en nuestras vidas, para que entendamos que hay un propósito en nuestras vidas, para que entendamos, mi hermano, y comencemos a mirar como nos mira Cristo, con amor, con misericordia, y que usted y yo, mi hermano, entendamos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, que aunque estemos en el mundo, usted y yo marcamos la diferencia. Por eso dice la palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios se place de llamar a una persona que ha pasado un momento difícil. Dios se place de llamar a una persona que lo ha perdido todo, que ha vivido en la calle. Dios se place de salvar a una persona, mi hermano, que por una mala decisión lo perdió todo. Dios se place de sacar a la mujer de la prostitución, del alcoholismo, de la droga. Dios se place de restaurar el hogar. Dios se place traer paz, amor en aquellos corazones que han sido vituperados, menospreciados, que han sido maltratados. Y Dios en esta mañana nos recuerda y les recuerda, amigo, que no importa dónde tú estés viviendo, que no importa dónde estés tú ubicado, lo importante es que Dios te quiere salvar, te quiere sacar de allá para hacerte sentar entre los príncipes. Y mire qué hermoso que dice la palabra: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Qué hermoso, mis hermanos, amigos, que cuando usted entiende, que cuando usted se deja guiar por Dios, ya no es usted el que pelea, ya no es usted el que va a tomar venganza, ya no es usted que va a decir fulano o María o Juan me la va a pagar por todo lo que me hicieron. No, ya usted entiende, mis amados amigos, que Dios es el que pelea por usted, ya usted entiende que Dios es el que es su abogado, es su juez, y que ya usted entiende que Dios es el que lo va a exaltar y que Dios va a tomar el control de cada situación, de cada problema. Y mire qué hermoso que Dios le dice a David: te he tomado de redil, te he sacado de allá para darte a conocer, te he sacado de allá para que el pueblo, para que los enemigos vean que no es la estatura, que no es el poder humano, para que aquellas personas, para que aquellos gigantes vean que no es que el gigante no cae solamente por tener la fortaleza, por ser robusto, sino que Dios es el que pelea, sino que Dios es el que toma el control de cada situación.
Mi hermano, Dios te quiere dar la victoria a ti en esta mañana. Dios te quiere sacar de allá. Si estás en el campo, si estás en la ciudad, si estás en la vereda, el propósito de Dios se cumple en su vida. El propósito de Dios se da a conocer en tu vida. Y en esta mañana, Dios toma el control de cada situación, de cada problema. Dios te dice a ti y nos recuerda, mis amados, que es el poder de Dios, que es la grandeza de Dios, el que nos guía, es la misericordia de Dios, que nos levanta. Y Dios, mis amados, por tanto ahora, dice la palabra, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Hermoso, mis amados, que ya Dios se convierte en nuestro juez, que ya Dios se convierte en nuestro abogado, que ya Dios se convierte en nuestro protector, que ya no es usted, y que todas aquellas personas que lo ven, que todas aquellas personas que lo han menospreciado, un día reconocerán que Dios lo cambió, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios soberano, que hay un Dios que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que así como peleó por el pueblo, así como guió a David, lo quiere guiar a usted, para que usted sea una mujer de bendición, para que usted sea un hombre de guerra. Dios lo quiere preparar como preparó al apóstol Pedro, como llamó al apóstol Pablo. Cada uno de estos hombres, mis hermanos, fueron escogidos por Dios, fueron llamados por Dios. Cada uno tenía su labor diferente, pero Dios los llamó porque en ellos había un propósito de parte de Dios. Dios los llamó porque Dios los hizo un instrumento útil, así como Dios llamó a Esther, así como Dios escogió a aquella mujer mayor. Mis amados amigos, Dios en esta mañana te dice que el propósito de Dios es para bien, es de bendición. Mis queridos hermanos y amigos, en esta hermosa mañana Dios les bendiga grandemente. Recuerde que Dios nos toma, Dios nos saca de la condición en que usted adelante, para que usted y yo entendamos que el propósito de Dios es de bendición. Recuerde que en el mundo usted está sin esperanza, pero en Dios le exalta para hacerlo sentar en los príncipes. Dios no mira y no hace acepción de personas. Mis amados amigos y hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Que el amor y la paz de Dios